Bienvenidos al estudio del primer libro de Samuel. Hoy analizaremos el capítulo 26, versículo a versículo. David estuvo un tiempo en el desierto de Param, después de haber tenido este encuentro con Nabal y su esposa Abigail, y regresó al desierto de Zif. Ya lo habíamos visto en capítulos anteriores, de hecho fue en el capítulo 23, en esta ciudad Ores, cerca de la región del Ávila, en el desierto de Zif, y ese tema fue la peña de las divisiones. Así que vamos a regresar a este mismo lugar, al desierto de Zif. Su encuentro va a ser muy similar al del 24. ¿Recuerdas cuando David perdonó en Engadi, la fuente de los cabritos? Le perdonó la vida a Saúl. Saúl se metió en una cueva justamente donde se había escondido David. Entonces vamos a ver que este capítulo es muy similar a ese episodio y vamos a ver una vez más el arrepentimiento de Saúl. Su arrepentimiento en el capítulo 24 había sido muy profundo, sincero y emocional. De hecho lo vimos casi llorar. Lo lloró y dijo: hijo mío, David. Pero este acto de Saúl no tuvo frutos de arrepentimiento, sino que duró muy poco y volvió a perseguir a David. Y este capítulo 26 será el último encuentro entre David y Saúl. Es la última vez que van a estar juntos. Pues ya vamos llegando al final de este libro. Tiene 31 capítulos, así que no te pierdas el desenlace. El título del tema es David y Saúl en el desierto de Zif. El bosquejo de hoy es parte 1, los zifeos traicionan a David, versículos 1 al 5. Parte 2, David perdona la vida de Saúl, versículos 6 al 12. Parte 3, David amonesta a Abner y confronta a Saúl, versículos 13 al 25. Iniciemos con una oración. Señor, te pedimos que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, que en este tiempo de estudio de tu palabra podamos aprender la lección que tienes para nosotros, podamos ponerla en práctica y que no sea como algo bonito que escuchamos, sino algo que sea realidad de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Parte 1, los zifeos traicionan a David. Vinieron los zifeos a Saúl en Gabá, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Y David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Bien, son estos habitantes del desierto de Zif que vuelven a traicionar a David, vuelven a mencionar o dar noticias de su paradero al rey Saúl. Y esto ya lo vimos en el capítulo 23, de los versículos 19 al 23. Ahora tratan de ganar una vez más el favor de Saúl, ayudándolo a encontrar a David. David volvió a tomar 3,000 hombres, si recuerdas en aquella ocasión, en 1 Samuel 23 tomó 3,000 hombres. Vuelve a tomar estos 3,000 hombres escogidos de Israel como si fuera una batalla, un enfrentamiento decisivo. Y claro, toma estos 3,000 hombres escogidos, porque ya vimos el tipo de hombres que seguían a David, que eran los que tenían deuda, los que menospreciados, los que habían sido dejados aparte o expulsados de sus ciudades. Y Saúl toma 3,000 hombres escogidos, es decir, que sabían pelear, contra 600 hombres. La ventaja numérica es significativa. La última vez que David y Saúl se encontraron, David simplemente se estaba escondiendo de Saúl, y Saúl casualmente entró en el lugar donde David se escondía. Esta vez David activamente buscó a Saúl, porque dice que envió espías, se enteró, lo buscó y encontró el lugar donde acampaban. Los espías obviamente traen esta noticia a David. David se desplaza a este lugar, al campamento de Saúl, que al ser 3,000 hombres más los caballos más la comida,
pues obviamente no era difícil de encontrar, tenía que ser en un lugar amplio. Y era tan amplio que Saúl dormía en medio de todo su ejército. Lo que nos dice en el campamento es que pusieron alrededor todas las, ¿cómo decirlo?, el equipaje, los caballos formaban un círculo, y entonces iban durmiendo el ejército alrededor del rey. En el centro estaba Saúl con su general Abner. De esta manera se protegían. Pero vamos a ver si este lugar va a ser lo suficientemente seguro para el rey Saúl. Parte 2. David perdona la vida de Saúl. Versículos 6 al 12. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy he entregado a Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Bien, David llega al campamento con dos hombres, Ahimelech Eteo y Abisai hijo de Sarbia. Abisai es el sobrino de David, hijo de su hermana Sarbia. Esto lo encontramos en 1 Crónicas 2, 13 al 16, no lo vamos a ver, pero David tenía dos hermanas, además de sus otros 6 hermanos, Sarbia y Abigail. Y uno de sus hijos era Abisai, hermano de Joab. También estaba Asael como su otro hermano. Pero bien, su sobrino va a ser un gran general, va a ser uno de los valientes de David. Y aquí lo vemos, joven, tomando la iniciativa, bajando con su tío, y se arrastraron hasta donde dormía Saúl. Esto es muy interesante porque llegaron al centro del campamento. Esto porque ya vimos en el último capítulo que un sueño profundo vino por parte de Jehová. Saúl estaba completamente vulnerable, tenía una lanza en su cabecera. Qué curioso que Saúl tenía siempre una lanza en su mano. Lo vimos que se lo arrojó a David en una ocasión, años más tarde se lo arrojó en 2 ocasiones el mismo día, y posteriormente se la arrojó a Jonatán. Siempre vemos a Saúl con esta lanza, y es prácticamente lo que tiene él, la lanza y un poco de agua, que el agua en el desierto pues es muy valioso. Abisai le dijo a David que Dios le había entregado en su mano al rey Saúl. Y esto nos recuerda el capítulo 23, porque cuando David tuvo la oportunidad de matar a David, sus hombres le dijeron: esto es lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha prometido, te lo he entregado en tus manos. Pero los asociados de David, aunque le insistían en que tomara venganza o tomara el reino por su mano, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y David no quiso tomar el reino por su propia mano. Abisai también se lo dejó fácil, porque le dice: ahora déjame que le hiera con la lanza. No le está diciendo: mátalo tú, como lo vimos en el capítulo anterior. Ahora dice: yo lo voy a hacer por ti. Le voy a clavar la lanza de tal manera que no le tenga que dar un segundo golpe. Sin embargo, David no aceptó, aun cuando él no lo iba a matar. Abisai también agrega un asunto, un elemento de justicia. La lanza usada para matar a Saúl sería la propia lanza del rey. Y como lo hemos mencionado, Saúl arrojaba su lanza contra toda persona que estuviera que no estuviera a su favor. Entonces sería como un instrumento de un juicio justo.
Es muy interesante que haya querido utilizar la lanza. Todo parecía que la mano de Dios estaba con David, pues también hay un sueño profundo sobre el campamento. Sin embargo, David sabía que Saúl seguía siendo el rey, el ungido de Israel. Esto es muy importante, el ungido de Israel. Y eso no cambiaría hasta que Dios lo cambiase. De hecho, lo dice, no importa, bueno, si él no muere de viejo o en sus días, si él no muere en batalla o por alguna otra cosa, dice, yo no voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová. Podremos pensar que David tenía más razones que nosotros o que alguna otra persona para matar a Saúl. Sin embargo, David no lo iba a matar, pero tomó su lanza y su vasija como prueba de que tuvo la oportunidad. Parte 3, David amonesta a Abner y confronta a Saúl. Versículos 13 al 25. Entonces David pasó al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo, y Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? Porque pues no has guardado al rey tu señor. Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor al rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, el ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, mi voz es, rey señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a tu siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de mi siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, sin duda tú emprenderás cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Bien, esta es una vívida escena. David insinuó que él estaba más interesado por la vida de Saúl que el general Abner. David tenía la lanza, la vasija de agua que estaba en su cabecera. Y esta es una dramática evidencia de que tuvo la oportunidad y también era una prueba innegable de que David estuvo en el campamento. Estuvo en la cabecera del rey, con toda la ventaja para matar a Saúl. Y se lo reclama Abner. Tú no has protegido al ungido de Jehová. Y Abner podemos imaginarnos que está indignado, está enojado. Y Saúl aparece en escena y dice, ¿eres tú, hijo mío, David? Y David dice, sí, soy yo. Y usa varias frases donde muestra su humildad. Y reconoce a Saúl como su rey. Rey mío, mi señor, ruego pues que el rey mi señor, y también usa la frase su siervo. David vuelve a confrontar a Saúl y dice, ¿qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi camino? David pidió primero que Saúl considerara los hechos y que pensara con claridad lo que David preguntaba. David sabía muy bien que Jehová ni otros hombres habían incitado a Saúl, sino que todo provenía de su propia envidia, de su propia amargura, de sus propios celos. Desde que escuchó la canción
Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. En el versículo 19, el que acabamos de leer, dice: ruego pues que el rey, mi señor, oiga las palabras de su siervo. Vemos, mi señor, su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda, mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. David ofreció sugerencias a David. David sugirió David ofreció a Saúl varias opciones para que se arrepintiera. Él podía admitir que sus acciones contra David estaban mal, pero David lo hizo de una manera que no apuntara a Saúl. Le dice: si Dios te ha incitado, bueno, pues estás en lo correcto, pero si los hombres te han incitado, bueno, pues malditos sean ellos. David reveló también la lucha de su propio corazón. Lo que más lastimaba a David es de que no podía ir a la casa de Dios, no podía adorar, no podía participar de las fiestas. La presión de todo esto, de la persecución que hacía Saúl hacia David, impulsó a David a considerar irse del pueblo, irse del territorio de Israel para estar, obviamente, en otro territorio, pero con la tentación de adorar a otros dioses. Y eso es algo importante para el siguiente capítulo. David estaba tentado a irse del territorio de Israel porque no podía participar de la casa de Jehová, y tentado pues estar con otros dioses. De hecho lo dice, versículo 20: no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Y es que esto añade más, esta frase añade un hecho que David tiene, y es que no quiere morir. No caiga ahora mi sangre en tierra. Vemos la desesperación. 1, no puede adorar a Dios. 2, teme por su vida. Este es un punto muy, muy duro para David, y lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Es muy duro para David no estar en el territorio de Israel para poder acercarse a la casa de Dios y adorar, pero también porque teme por su vida. Hay una gran cantidad de puntos que resaltar de este argumento de David, porque le ruega por su vida, le ruega que desista de sus criminales intentos, le refiere este problema que tienen, lo refiere a Dios y pone a Dios como juez y vindicador de toda inocencia, que lo restituye a David porque es inocente, pero usa una expresión. Lo vemos en el versículo 20, pulga. Esto también lo había dicho en el capítulo anterior: soy una pulga, algo insignificante, pero también añade como quien persigue a una perdiz. Y quiero resaltar esto: los árabes observan a las perdices. Las perdices son unas pequeñas aves, son pequeñitas, que el ave es tan pequeña que muchas veces se cansa de volar. Cuando está escapando de sus depredadores, vuela, pero esos intentos de volar lo cansan a tal punto que ya no puede volar. Entonces, de esta manera se cazan a las perdices, se las van correteando, se las van persiguiendo hasta el momento que ya no pueden volar y son derribadas con un simple palo. De esta manera Saúl perseguía a David. Venía deprisa detrás de él, atacándolo cada cierto tiempo, con la esperanza de que se cansara y en una de esas repetidas ocasiones fuera capaz Saúl de destruirlo. Saúl, en el último versículo, bendice a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl volvió a su lugar. Esta es la última vez que vemos a Saúl con esta emoción. Bendito eres tú, hijo mío David. Él fue sobrecogido por una emoción, por esta ternura, por estos sentimientos de misericordia que David era misericordioso con Saúl. Lo había perseguido vez tras vez sin ninguna prueba. Esta vez algo del corazón frío de Saúl, podemos ver cómo salen estas bellas palabras. Las palabras son bellas, son correctas, sin embargo,
Saúl no se había arrepentido, sino que amargamente se da cuenta de que David lo volvió a derrotar, porque ya es la segunda vez que le perdona la vida. Conociendo el inestable y engañoso corazón de Saúl, David no confiará en ninguna de sus promesas, por lo que David se mantiene lejos y muy distante de la presencia de Saúl. Y es así como David y Saúl se despiden. Es la última vez que los vamos a ver juntos. De este punto ya no sabremos más ya no tendrán otro encuentro Saúl y David. Bien, aplicación. ¿Qué aprendemos? Número 1. ¿Recuerdas cuando cuando Saúl dormía en medio de su campamento y se sentía seguro? Pues muchas veces nos sentimos seguros con las circunstancias, con lo que tenemos y creemos que estamos seguros. Sin embargo, el lugar más seguro es la voluntad de Dios. Probablemente te sientes ahorita seguro con tu trabajo, con tu casa, con lo que tienes, pero el lugar más seguro es la voluntad de Dios. Y es que en cualquier momento puede cambiar las cosas drásticamente. Una semana estábamos yendo al trabajo y a la siguiente semana ya estamos trabajando en casa. Así de rápido puede cambiar cualquier situación. Así que el lugar más seguro es hacer la voluntad de Dios. No hay ninguna protección si no estás haciendo la voluntad de Dios. No hay otro lugar seguro. David estaba en un lugar seguro porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Punto número 2 que aprendemos, el verdadero arrepentimiento. Vimos en el capítulo 23 a Saúl perdonando a David. Bueno, en el 23 se le escapó, en el 24 lo vuelven a encontrar. David le perdona la vida y se arrepiente Saúl. Pero vimos en este capítulo 26 que vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer Saúl persiguiendo a David. Y es que ya son 7 años. El próximo capítulo vamos a hacer un resumen de estos 7 años, desde que Saúl comenzó a perseguir a David hasta el siguiente capítulo. Van a ser 7 años y David sí va a ser tentado a dejar el pueblo. No va a ser tentado, de hecho lo va a hacer. Va a dejar el territorio de Israel. Pero no nos adelantemos, quiero enfocar que Saúl no se arrepintió. Y es que un verdadero arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de conducta, es un cambio de corazón. El arrepentimiento fue el primer mensaje en el ministerio de Juan el Bautista, está en Mateo 3:2. También fue el primer mensaje del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 4:17. También fue el primer mensaje en el ministerio del Espíritu Santo por medio de Pedro, en Hechos 2:38. Y también ocupó un lugar prominente en las enseñanzas de los apóstoles. De hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles parece enfocarse especialmente en el arrepentimiento con respecto a la salvación. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. De hecho, el apóstol Pablo, delante del rey Agripa, Hechos 26, 19 y 20, dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento va acompañado de las obras dignas. Muchos entienden el arrepentimiento como alejarse del pecado, pero esto no es la definición bíblica. La definición bíblica es cambiar de mentalidad, cambio de acciones y actitudes. De hecho, la palabra arrepentimiento en griego, que usa la Biblia, en griego koine, es la palabra metanoia, metamorfosis. Meta es cambio, morfos, forma. Metamorfosis, cambio de forma. Paranoia, una imagen en la mente. Para, que es esta imagen o contra de, y noia es mente. Entonces, metanoia, meta, cambio, noia, mente, es un cambio de mente. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Por lo tanto, si es un cambio de acciones, es un cambio de actitudes, un cambio de mente, el arrepentimiento proviene de Dios. Es Dios quien puede cambiar nuestro corazón, nuestra mente. Prácticamente el arrepentimiento, y por lo que podemos ver, forma parte del nuevo nacimiento, porque es un cambio de vida, es un cambio de mente, es un cambio de corazón.
primero debemos de cambiar nuestra perspectiva de quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que Dios ha hecho por nosotros. Wow, eso transforma. Nadie puede arrepentirse a menos que Dios conceda el arrepentimiento, y toda la salvación, incluyendo el arrepentimiento y la fe, es resultado de Dios acercándose a nosotros, abriendo nuestros ojos y cambiando nuestra mente, nuestro corazón. Cuando decimos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, es porque David recibió este arrepentimiento, recibió esta fe, recibió este cambio. Es imposible y verdaderamente imposible, y estoy totalmente seguro que si cambiamos nuestra mentalidad, no cambiamos nuestros actos. Es imposible un cambio de mentalidad sin cambiar nuestros actos. Y solo este cambio lo puede hacer Dios. El arrepentimiento proviene de Dios. Por lo tanto, punto número 3, y con lo que termino, no podemos estar bien con Dios y mal con los hombres. Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Dios estaba trabajando en el corazón de David. Cuando decimos que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, es porque Dios lo estaba transformando. Y a lo largo de este tiempo hemos visto cómo Dios ha transformado el corazón de David. Todavía no ha acabado, de hecho lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero está en el proceso. Cuando conoces a Dios, cuando conoces su santidad, su misericordia, su justicia, entonces vas a ser misericordioso y justo con los demás, con tus prójimos. Cuando conocemos a Dios, entonces podemos imitar y repartir ese amor, imitar y repartir esa gracia, esa misericordia. Cada vez que alguien se arrepiente, verdaderamente va a haber un cambio de voluntad, un cambio de sentimientos, un cambio de actitud hacia el pecado y la justicia. Termino con este salmo de David, Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra está viva. Es viva y es eficaz y nos conoce y sabe que necesitamos ser transformados. Ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de la regeneración que hace tu Espíritu en nuestra vida, por medio de tu palabra al ser limpiados, Señor. Que podamos ser más conscientes de este cambio en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.